Buenas noches, hermanos, amados de la Iglesia Bautista Renacer de West Palm Beach y muchos otros hermanos y amigos y familiares que nos escuchan. En esta noche queremos continuar compartiendo las reflexiones sobre lo que sucedió en la Semana de la Pasión o la Semana Santa, ¿verdad? Y en estos momentos queremos ver la ocasión en que Jesús estuvo orando en Getsemaní. Por eso queremos leer la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Repito la cita, Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice así la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a uno de sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pues en estos momentos, como les había dicho, queremos meditar sobre este pasaje en el cual le titulé lo que veo y aprendo del Maestro en Getsemaní. Y no esperamos agotar todos los detalles y las enseñanzas que podemos sacar de este precioso pasaje, pero sí al menos tener una reflexión de lo que sucedió en aquel entonces y lo que podemos aprender para nosotros hoy. Por lo tanto, vamos a ver en este instante, pongamos nuestros ojos, nuestra atención en Jesucristo y lo que sucedió unas horas antes que fuera detenido. Veamos qué fue lo que sucedió en Getsemaní con nuestro Maestro. Lo que quiero que recordemos, en el momento crítico de la pasión, vemos a Jesús orando, porque este era el modo en que Él enfrentaba las dificultades y nos alerta a que así hagamos nosotros también. Repito, en el momento crítico de la pasión, vemos a Jesús orando, porque este era el modo en que Él enfrentaba las dificultades y nos alerta a que así hagamos nosotros también. Vamos a orar. Padre, nuestro Dios y Rey soberano, te alabamos y te damos las gracias por tu amor. Gracias por poder estar reflexionando y recordando lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros y por lo que sucedió en aquella semana en la cual tu Hijo fue entregado por nuestros pecados, murió conforme está escrito en las Escrituras, resucitó de entre los muertos conforme está escrito en las Escrituras, y hoy vive y tenemos esperanza en Él. Que tu Santo Espíritu nos asista y podamos exponer tu palabra de manera clara y sencilla, y te pedimos que en tu gran misericordia sea con todos aquellos que están enfermos, con todos aquellos que han sido infectados con este virus, y que tu gracia y tu misericordia sea con ellos y con sus familiares también. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero recordarles que mañana estaremos reflexionando sobre el mensaje de las 7 frases de Jesús en la cruz.
continuamos. Regresando a nuestro pasaje, veo la gran agonía de Jesús en Getsemaní. En el versículo 36 vemos que dice que llegó a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y vemos que le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní era un jardín o un huerto de olivos que estaba cerca de Jerusalén. Y Getsemaní significa molino de aceite. Pero ahora vemos en los versículos 36 y 37, vemos en este versículos la gran angustia y agonía de nuestro Maestro. Vemos que Él le pide a aquellos hombres que habían estado con Él por 3 años que lo acompañaran. Pero en específico pidió a 3 de ellos, los más cercanos, que estuvieran con Él en este momento. Aquí vemos que les dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, estos son a Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos aquí cómo Él les habla y les dice que Él está en tal angustia. Lo voy a leer tal y como dice la versión internacional. Él es tal la angustia que me invade que me siento morir. Manténganse despiertos conmigo. ¿Por qué Jesús estaba en esta gran agonía? ¿Porque los planes no salieron como Él quería o como Él había planificado? ¿Porque no le saludaron? Quizás. ¿Porque no le dieron la importancia que Él tenía? ¿Porque sus seguidores no eran muchos? Y cuando no les dijo lo que ellos querían oír, se fueron. Porque los líderes no lo quisieron y le tuvieron envidia. Porque no tuvo la gratitud de las grandes multitudes que Él alimentó y sanó. Porque no tenía nada consigo sino unos seguidores que en unos breves momentos lo abandonarían en unas horas. Porque no tenía caballos o camellos para transportarse. ¿Por qué Jesús estaba en gran agonía? Jesús estaba en gran agonía porque en unas horas se enfrentaría a un juicio manipulado. Porque en unas horas enfrentaría una condena injusta, maltrato verbal y físico en extremo. Pero no solo eso, recibiría también la burla del populacho, la soledad aparente y aún hasta la muerte. Jesús estaba en gran agonía porque en unas horas se enfrentaría a la culpa por el pecado que nunca hizo. En unas horas Jesús cargaría con el pecado de toda la humanidad. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, el pecado de todos nosotros. También en 2 Corintios 5:21 dice que al que no hizo pecado por nosotros, hablando de Cristo, lo hizo pecado. También Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo cargó con los pecados suyos y con los pecados míos. Cristo cargó con los pecados de la humanidad. Por esto era la gran agonía que Cristo estaba sintiendo en esos momentos. Y hay otros pasajes que no los vamos a mencionar. Pero no obstante, también veo que en momentos críticos, Cristo oró al Padre. Lo vemos aquí en el versículo 39, lo vemos en el versículo 42 y lo vemos en el versículo 44. Solamente voy a leer el 39. Dice que yéndose un poco adelante se postró sobre su rostro, o sea, se arrodilló y puso su rodilla en la tierra y orando decía, Padre mío, si es posible,
Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús fue un momento de oración, fue un hombre de oración. Más de 22 veces en los evangelios lo vemos orando. Jesús oró en su bautismo. Antes de escoger a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, pasó la noche entera orando. En el monte de la transfiguración también estuvo orando. En este momento lo vemos orando. Cuando enseñó a sus discípulos allí en Lucas 11, los discípulos le pidieron que les enseñara a orar porque lo vieron que él estaba orando. Y hay muchos otros pasajes en que vemos a Jesús orando. Lo cierto es que Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10, pero solamente voy a leer una parte del 5, dice que Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Los días de Jesús fueron marcados por la oración. ¿Qué motivaba la agonía? Las lágrimas de Cristo. Las lágrimas de Cristo fueron por usted y por mí, por sus pecados y por los míos, por su maldad y por la mía. Las lágrimas y el sufrimiento del Señor Jesucristo no fueron por un capricho, fueron por amor a usted y a mí. Aquí podemos ver la aplicación de Mateo 5:4 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo cierto es que al enfrentar los sufrimientos que le esperaban, especialmente sacrificarse por el pecador, como le había dicho, al que no hizo pecado por nosotros lo hizo pecado, su alma santa se angustió hasta lo más profundo. No oró para descubrir la voluntad de su Padre o tratar de cambiarla, sino para someterse a ella. Lo cierto es que Jesucristo fue capaz de decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús pasó su momento de prueba. Recordemos que nuestra fe es y será probada, como dice Primera de Pedro 1:7. Pero lo cierto es que también veo que Jesús en este pasaje mandó a sus discípulos a orar, en el versículo 40 y el 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y no voy a explicar todos los detalles de este versículo. Solamente quiero recordarles esto. Y es otro versículo de la Biblia. ¿Está alguno entre vosotros triste? Haga oración, dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros triste? Haga oración. Debido al éxito satánico, el diablo, siempre tratará de hacernos creer y sentir que estamos solos, derribados, y eso no es verdad. Debido al éxito satánico en la primera tentación del hombre, el diablo ahora dispone del mundo y de la carne. Y cuenta con aliados constantes, además de la ayuda de las huestes de demonios. Lo cierto es que el diablo va a tratar de sembrar dudas e ideas equivocadas en cuanto a Dios y su obra en nuestras vidas y de aquellos que nos rodean. También el diablo usará una de sus obras maestras, que es la idolatría. Que amemos a Dios o cualquier cosa, que amemos a cualquier cosa más que a Dios. También procurará inducir al hombre al orgullo y la confianza en sí mismo. Vemos hoy en la actualidad, con todo el adelanto científico y tecnológico que tenemos, como el mundo entero prácticamente ha tenido que estar en cuarentena por esto del coronavirus. Lo cierto es que va a usar muchos otros medios: los deseos naturales del cuerpo y de la mente, la concupiscencia y los desvaríos. Otras ocasiones el diablo se disfraza como ángel de luz.
o como león rugiente que está buscando a quien devorar. Lo cierto es que el diablo siempre tratará de hacernos creer y sentir que estamos solos, derribados, pero esto no es verdad. Dios siempre está ahí. Él es siempre fiel, como dice segunda de Timoteo 2:13. Hay personas que nos aman y nos aprecian tal como somos y también están ahí. Y si no es así, Dios debería sernos suficiente. Lo cierto es que quiero decirles, y ya estoy terminando, lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De nuevo, vuelvo a hacer la pregunta y el texto tal y como está en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros triste? Haga oración. Recordemos que Él nos responderá siempre, conforme a su voluntad, que es lo mejor para nuestras vidas. En ocasiones nos va a decir sí, en ocasiones nos va a decir no, y en otras nos va a decir espera. Pero Dios siempre responde. En el momento crítico de la pasión vemos a Jesús orando, porque este era el modo en que Él enfrentaba las dificultades. Y nos alerta que así hagamos nosotros también, que oremos a nuestro Dios cuando estamos en dificultades. Muchas gracias, Dios los bendiga. Voy a orar brevemente y terminaremos con un himno que se llama El poder del cristiano, está en la oración de Oscar Medina. Pero primero vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por tu amor. Gracias por todas tus bondades. Y porque podemos ver en Getsemaní que tu Hijo volvió su rostro a ti en oración en su momento de agonía. Y nos llama a nosotros también a que oremos. Y también la palabra nos dice que oremos. Padre amado, ayúdanos a ser gente de oración. Y así como Cristo buscó tu rostro en su momento difícil, que no esperemos nosotros a nuestro momento difícil para buscarte, sino que lo hagamos siempre como también lo hacía tu Hijo Jesús. A ti oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la
constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en